En esta ocasión vamos a degustar una de esas retransmisiones que hace nuestro hermano Santiago Larcón, al cual le mando un fortísimo abrazo desde España hasta Argentina. Y es una de esas charlas que ya son típicas, ¿no? Entre católico y protestante, o evangélico en este caso, ¿no? Hay que diferenciar el protestante del evangélico. Siempre en cualquier diálogo. Es que eso es matemático. Católico y protestante inician un diálogo y siempre se empiece por el tema que se empiece, va a surgir ¿cuál tema? El tema de la idolatría. Porque ellos piensan, o al menos su percepción de nosotros, es que tú y yo, hermano, hermana, que me ves, somos idólatras. O sea, esto sería Dios, literalmente. Esto sería Jesús, de manera literal. Una imagen de María, eso sería para nosotros, pues María, una diosa, ¿no? María, supuestamente, incluso ellos, en su delirio, pues afirman algunos que creemos que María es Dios y María, pues hizo el cielo, la tierra, ¿verdad? Y todo lo que el universo, pues, engloba. Pero eso no es así. Yo no conozco ningún punto del catecismo que enseñe tal cosa. Ni viendo catecismos antiguos tampoco enseñan esa cosa. Ninguna encíclica, ninguna bula. Entonces, ¿eso de dónde aparece? ¿Eso de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Pues de la mente del protestante que él se debe de autoengañar, porque yo lo veo así. Si alguien piensa lo contrario, pues ahí tiene los comentarios, ¿no? Y lo puede comentar. Se debe de autoengañar para no hacerse católico. Pero no solamente eso, negar incluso pues que Pedro fue el primer papa, aunque así lo diga la historia. Pero eso no interesa. A veces nos ponemos una venda en los ojos porque no queremos ver la realidad. Pero vamos a compartir pantalla y vamos a ver y vamos a escuchar ese intercambio de opiniones. Por una parte, Santiago Alarcón, católico, y un chico que realmente no lo conozco, pero ahora vamos a ver quién es, por parte de los evangélicos, que tampoco sé a qué denominación pertenece. Pero ¿soy bienvenido o...? Y si te di entrada es porque sos bienvenido. Ah, Pero pará, ya tengo un montón de charlas con vos. Vamos a tratar de hacerla cortita esta vez, si a vos te parece, ¿vale? Sí. Cortita, 5 minutitos. Te escucho, hermanazo. No, solo quería decirte que la discusión o el reclamo que le tenemos a la... En primer lugar, quiero decir como consejo a todos los hermanos que no hagan como este chico que está, entiendo que está hablando por hermanos libres, ¿no? Pero a veces pues deja la mirada caer en el teléfono, ¿no? Por favor, no es más fácil estacionar en un lugar tranquilo y hablar sin ningún tipo de riesgo de accidente, es mi opinión. Quizás muchos dirán, pues no, yo tengo la habilidad de conducir, hacer el pino, ¿verdad? Y al mismo tiempo hablar por teléfono mientras me hago un café. Pues oye, perfecto. Me parece genial que tú tengas esa habilidad. Yo no la tengo. Por eso yo pararía en un lugar tranquilo y mi consejo para el resto del mundo, pues que se pare en un lugar tranquilo, ¿verdad? Y pueda pues mantener un diálogo pues tranquilo, sin riesgo de accidente, con Santiago. La Iglesia Católica no es un tema sobre la iconoclasia. O sea, no es una simple adversión a las imágenes, Ajá. sino lo que hacen con las imágenes. Ok. Entonces, siempre veo que tienden a desviar el tema hacia que si nosotros tenemos aversión a las imágenes o no, y no, ese no es el tema. Pero tema no, es lo que hacen con las imágenes. decir nosotros es bastante amplio. O sea,
Que vos no hagas ese reclamo no quiere decir que ningún evangélico haga ese reclamo. Yo he hablado en este espacio públicamente con evangélicos de múltiples denominaciones que, a diferencia tuya, sí tienen problemas con tener imágenes, no con lo que se hace con la imagen, sino con tener imágenes. Entonces, Eso es totalmente cierto. Y yo en diferentes conversaciones con hermanos separados afirman lo mismo. Ellos dicen que con el simple hecho de tener una imagen de lo que sea, es tener un ídolo. O sea, caen en el error de confundir una imagen religiosa, una imagen que me recuerda a un santo, a María, a Cristo, con ser un ídolo. Y tienen la percepción de que esa imagen ya de por sí es mala. Es mala. Y no podemos tenerla. Existen otras personas que afirman que sí, se pueden tener imágenes, no hay problema. Pero el problema está en lo que hacemos con ellas. Y ahora nos tendrá que decir este chico cuál es el problema y qué es lo que nosotros supuestamente hacemos con ellas. está muy bien, yo entiendo tu punto y es muy buena la aclaración, pero es una aclaración de tu parte. Eso no quiere decir de que todos los evangélicos piensen como vos. Déjame, hago un poquito de abogado de esos hermanos que Dale. le tienen aversión a las imágenes. Ok. Cuando uno ve, cuando uno tiene un familiar que ha tenido problemas con el alcohol, ¿verdad? Lo más lógico es que cuando es retirar el alcohol de su cercanía. Yo me imagino que su aversión es por eso mismo. Quizás ellos a manera profiláctica, ¿verdad? Retiran las imágenes o le tienen adversión a las imágenes porque saben lo que su corazón puede llegar a ser o peor aún, lo que puede llegar a ser en otras personas. Y entonces, a manera de prevención, le quitan las imágenes y por eso podría explicarse su aversión. No es el hecho, y de hecho, Bueno, yo ese punto en el que repara el hermano, no lo veo correcto. Voy a dar voy a desarrollar mi idea. Él dice que hay personas que, como un borracho, pues no puede tener una imagen por lo que pueda pasar, porque puede tener miedo en caer en la idolatría y todo esto, ¿verdad? Vale, eso en cuestión de imágenes. Pero el dinero es un ídolo. Y yo no veo a nadie rechazando el dinero. Es más, mientras más, mejor, ¿verdad? Si tú le preguntas a un pastor, ¿qué te va a decir? No, el dinero, por favor. Mientras más, mejor. Envíenme todos esos ídolos. Un ídolo puede ser también nuestro ego y no luchamos contra eso. Un ídolo es la codicia. Un ídolo puede ser las pasiones que pueda tener un hombre o una mujer en su vida sexual, por ejemplo, también, ¿verdad? Y muchos otros ídolos que nos ofrece el mundo, pero no veo a nadie rechazando todo eso. San Pablo a los colosenses les da una lista amplia de ídolos. Y en ninguno de sus versículos habla de las imágenes. Curioso. Quizás en el antiguo pacto sí caían en esa idolatría ante las imágenes, porque ya sabemos que el pueblo judío venía de Egipto y venía contaminado de todas las costumbres y de esa religión pagana. Pero debemos de tener también en cuenta el contexto político, histórico, religioso de aquel momento. ¿Verdad? Por eso yo no veo correcto decir, no, es que no hay que tener imágenes porque podemos caer en idolatría. Entonces, pues no tengamos amigas porque podemos adulterar. No tengamos dinero porque puedo ser codicioso. Pues no me voy a comprar un coche porque me voy a hacer un vago y voy a querer ir a todos los lugares en coche.
No voy a comer porque la comida es un gravísimo pecado. Y puedo caer en idolatría con el tema de la comida. No voy a leer la Biblia porque puedo caer en idolatría con la Biblia, porque voy a pensar que la Biblia es más importante que la Iglesia, o que el Papa, o que el magisterio, o que la tradición. No entiendo esa lógica. Si alguien me la puede explicar, yo se lo agradecería que en los comentarios pues me diga: José Manuel, fíjate, lo entendiste mal, es por esto y por lo otro, y que me lo explique, porque a mí, sinceramente, no capto o no estoy de acuerdo con lo que dice el bueno de Richie. Y te invito a que enfoques el tema no en la iconoclasia, porque eso sería un apéndice del tema de la idolatría, sino lo que hacen con las imágenes. Ese es el verdadero. Mirá, yo te soy honesto, a mí me parece que es bastante peligroso pretender hacer una defensa de aquellos que vos no conocés. Reitero, está bien, entiendo tu punto y es válido, porque es otra crítica que el evangélico le va a hacer al católico. Lo entiendo y es válido, y me encanta escucharte y que charlemos el tema. Ahora, reitero, no quiere decir que vos estás explicando qué es lo que pasa en cada una de las experiencias personales evangélicas en su aversión contra las imágenes. Con todo respeto te lo digo. O sea, es lo que vos pensás y está muy bien. Yo he hablado directamente con muchos hermanos evangélicos y me han dicho lo que yo te estoy diciendo, está grabado, está publicado. O sea, está muy bien. Vos crees eso y te lo respeto y fantástico. Pero me parece que tu experiencia o tus ideas no es que son compartidas por todos. No podemos hablar de un todo. Sí, lo que te invitaría es que en vez de enfocarlo hacia la iconoclasia, bueno, pero ahí me tiene que invitar usted. Pero yo dialogo en la medida que puedo con los temas propuestos por quien entra. O sea, el que lo tiene que proponer sos vos. Perdona, pues solo es una humilde sugerencia de mi parte. O sea, sí, en vez de enfocarlo hacia la iconoclasia, el problema de nosotros es la idolatría. Claro. Ese es el problema. Entiendo. La idolatría se significa, ahorita hablaste de que tenías un muñequito atrás, de no sé de qué era. De Rocky Balboa, Rocky. papá. Ajá. Yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que le pediste un favor a Rocky? No, nunca le pedí. Me gustaría. Me cruzo a Stallone y le pido un favor, pero si no puedo. No, al muñequito. Al muñequito. Al muñequito que nunca le pedí a la estatuita de Rocky Balboa, nunca le pedí un favor, no. Y a la estatuita de la Virgen o del santo o del... Tampoco. A la estatuita tampoco. Porque la estatuita no me escucha. Ahora yo te voy a volver lo mismo que me dijiste a mí. Ahí no puedes hablar por todos los católicos. Sí puede hablar por todos los católicos. ¿Por qué? Porque es lo que pensamos todos los católicos. Yo no le pido a un trozo de madera, yo no le pido a un trozo de yeso. Yo veo esa imagen me inspira en María, en los santos, y yo pido la intercesión de ese santo, pero no al material. Ojo. Aquí yo no estoy tan loco como para pedirle a un trozo de material, yeso, madera, acero, lo que sea. Porque eso es un material, es algo inerte. Eso no es nada. Yo puedo coger perfectamente una imagen de Jesús, de María, de cualquier santo y tirarlo y quemarlo perfectamente. Pero no lo hago porque a mí me recuerda a María. No porque eso sea María. ¿Verdad? Lejos de nosotros el pensar eso, pero esos son prejuicios de este señor. No es lo que la iglesia enseña. Lo que nosotros, si tú haces eso, bien haces, pero lo que nosotros le reclamamos, en el caso de la idolatría, es que a esa estatuilla, a esa estampita, le piden favores. ¿Entiendes? De nuevo, insiste, nadie le pide un milagro a una estampita. Nadie es tan loco de pedirle a un trozo de papel, a un trozo de cartón, a un trozo de cartulina, pedirle un milagro. Eso sería estar loco, como está loco aquel que piensa que hacemos nosotros
esa cosa. ¿Entiendes? Y eso, la idolatría se puede simplificar simplemente en A ver, quitar el puesto de Dios y poner otra cosa. Llámese María, llámese santos, Bueno, como se pero llame. escuchá una cosa, pero ahí vos estás cometiendo un error. eso. Porque de repente, si vos ves a un católico que cree que una estatuita lo puede ver y oír, bueno, es el caso particularmente de ese católico. Vos lo que tenés que criticar es la doctrina católica. Exacto. ¿Se entiende? Y en la doctrina católica lo que se enseña es que las imágenes representan a los santos que se encuentran en una realidad trascendente, en gloria, en presencia de Cristo. Yo, por ejemplo, si yo conozco a un evangélico que es un borracho, ¿yo voy a pensar que todos los evangélicos son borrachos? No. Yo pienso y veo que ese particularmente es un borracho, pero no voy a cometer el error de decir, fíjate, ese evangélico toma alcohol, siempre está borracho, por ende, todos son borrachos. O sea, es una falacia. Es que no tiene peso. Eso que está comentando este chico. Y ahora otra cosa que quiero comentar. Idolatría. Imaginemos que yo creo que esta imagen, no sé si se verá, esta imagen de Jesús, si yo la idolatro, si yo pienso que esta imagen es Jesús y yo le pido a esa imagen y yo pienso que esa imagen es Dios de manera literal, no que representa a Dios, sino que es Dios. Ese trozo de papel es Dios. ¿Cómo lo sabe el evangélico? ¿Cómo lo sabe? Porque la idolatría no es una postura del cuerpo, no es besar, no es tocar, no es cantarle. Dice el Señor que lo adoremos en espíritu y en verdad. O sea, la adoración es un acto interior del individuo. No es un acto, no es una imagen externa, no es una manera de hacer de ese individuo. Si yo toco, si yo beso, si yo le canto, si yo hago lo que sea. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo sabes tú que yo soy idólatra? ¿Cómo sabes tú que yo, en mi interior, en el fondo de mi corazón, en el fondo de mis entrañas, cómo vas a saber tú que yo le pido a eso, que yo creo que eso es Dios? No puedes saberlo. La única persona que sabe si soy idólatra o no soy idólatra y le pido a una cartulina un favor es Dios. Porque Él nos conoce, como dice la Escritura. Antes de que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Ya desde el vientre de nuestra madre nos conoce. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dios sí nos conoce. Y mejor que nosotros mismos. Y mejor que nosotros. Pero ¿cómo sabe un evangélico que yo adoro algo que no es Dios? Que un evangélico me lo diga, de acuerdo, pero no le creo. ¿Se entiende? Entonces yo cuando, y con esto, pará. No, bueno, primero. Ese problema es un problema interno de ustedes. Ustedes tienen que enseñarle a sus feligreses que esa práctica que están haciendo no es correcta. Y de hecho... Pero pará. Escuchame una cosa. Si yo de repente me acerco a una imagen de la Virgen María y yo le rezo a la Virgen María, yo no le estoy rezando a la estatua. Yo le estoy rezando a la persona que representa la estatua. ¿Se entiende? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo entiendo que lo que estás haciendo es dejarte llevar por lo que tus ojos ven. Dado que una persona se para delante de una estatua de la Virgen María y le reza a la Virgen María, vos creés que el católico cree que la estatua lo escucha. Y no es así. Desde mi humilde punto de vista, creo que vos estás equivocándote respecto a lo que el católico cree. Si hay algún católico, con esto cierro,
Si hay algún católico que cree que la estatua lo escucha, que la estatua tiene vida en sí, bueno, tendríamos que charlar con el católico para decirle, no, mira, la fe católica es esto, ¿se entiende? Tomar un café. Nos tomamos un café, exactamente. Nos tomamos un café y le mostramos lo que la iglesia enseña. No discutimos opiniones, le mostramos lo que la iglesia enseña. Te digo algo. Pero eso es un tema puntual. Ahora, eso es una crítica que vos le haces puntualmente a un individuo, no a la doctrina católica. Entonces, en estos diálogos, Exacto. lo que tenemos que discutir es lo que enseña la iglesia. Precisamente, lo ilustraste perfectamente mi punto. El punto es no de que te traspolas o que haces algún tipo de representación a través de las imágenes. Ese no es el problema. El problema es que del primer principio, del principio, le estás rezando a María pidiéndole favores. Ese es el problema. Eso es lo que nosotros llamamos. Bueno, pero entonces no tiene nada que ver con la imagen eso, porque yo le puedo rezar a María. De hecho, yo por dar un ejemplo, yo no tengo en casa ninguna imagen de María y le he rezado a María. Yo no tengo en mi casa ninguna imagen de María y le he rezado a María. Entonces, el problema... Así es. No es necesario tener una imagen para rezarle a un santo. Yo, por ejemplo, en mis necesidades, yo pido la intercesión de, por ejemplo, de Padre Pío de Pietrelcina. Yo no tengo ninguna imagen de Padre Pío. Pero es que a veces me he encomendado a todos los santos del cielo. Y es así, no es mentira. A San Antonio, a San Francisco, pues a Padre Pío, como he dicho, ¿verdad? Etcétera. Pero no tengo la necesidad de tener una imagen para poder rezar y poder pedir. Pero este chico dice ya porque le pedimos favores a María. Pero eso ya entra en otro campo, ¿no? Entra en el campo de la intercesión de los santos y la comunión de los santos. Entonces ya estamos saltándonos un poquito el tema. A ver cómo termina de cerrar este chico el diálogo con Santiago. El problema no está en la imagen. Idolatría. Bueno, pero entonces... Perfectamente. Pero pará, entonces el problema no está en la imagen. El problema, la iconoclasia es una consecuencia, es la fiebre. Pero el problema, la enfermedad en sí es esa. Rezarle a María en vez rezarle a María en vez de a Dios. Idolatría. ¿Pero quién te dijo? Pero hermano. Poner en el lugar de Dios a otra persona. Pero hermano. Entonces, apaga y vámonos. O sea, él dice que pedir la intercesión de María es colocar a María en el lugar de Dios. A ver, pero es que no son consecuentes. Y te voy a explicar por qué no son consecuentes. Porque este señor seguro, ha pedido oración de intercesión a algún hermano, a su pastor, a quien sea, por motivo de salud, de trabajo, económico, espiritual, etc. Entonces él ha colocado a su pastor, a su amigo, a su hermano, o se le pide oración por él a su esposa, o sus hijos si rezan por él. Entonces se están colocando todos ellos en lugar de Dios y este chico tiene un problema entonces. Porque su pastor sería Dios, su esposa sería Dios, su hermano de congregación sería Dios, sus hijos serían dioses, etc. No hay por dónde pillar los argumentos de este chico. A Dios le pides a la Virgen María, estás cayendo en idolatría. Perdóname, pero... Hermanito, escúchame. ¿Me puedes escuchar? Pero me puedes escuchar, claro, porque siempre necesito en mi defensa decir, ¿por qué pensás en lugar de Dios? ¿Por qué el mundo de muchos evangélicos, no digo de todos, es o es esto o esto, o es esto o esto? No es vos estás planteando una falsa dicotomía. ¿Quién te dijo a vos que en lugar de Dios le rezo a María? Que yo le rece a María no quiere decir que no le rece a Dios. No quiere decir una cosa a la otra. Fíjense, ahí ya entra el campo de la comunión de los santos. Fíjense cómo funciona. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. A ver, nosotros le pedimos a Dios por medio de la intercesión de María o de los santos. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios lo quiere así, y así lo estableció. Podemos ver en el libro de Macabeos cómo Jeremías intercedía por el pueblo de Israel. Por ejemplo, vemos a los santos en Apocalipsis cómo interceden también. Vemos incluso en la parábola de Lázaro cómo el rico quiere interceder por sus familiares. Y no hay problema en eso. En interceder. La Biblia lo enseña. Y por interceder no quiere decir que esa persona la coloquemos en lugar de Dios. Ni que esa persona sea Dios. Entonces, a mí, desde mi humilde punto de vista, me parece que vos estás prejuzgando algo en mí y en el resto de los católicos sin un fundamento sólido. Y eso Jesús lo condena en las Escrituras. Hay que juzgar con un sano juicio. ¿Está bien? Pácata. Pácata. Ahí le dio, pero en donde duele. Jesús, como bien dice el hermano, como bien dice, no rechaza el juicio. No rechaza el juicio. Es que tú no eres nadie para juzgarme. Sí, te puedo juzgar con justo juicio. Yo puedo recriminarte una acción para que tú dejes el mal camino. Eso sí lo aprueba Dios y lo aprueba la Sagrada Escritura. Léete Ezequiel capítulo 3. Lo que no podemos hacer es hacerle un juicio a un chico, en este caso Richie, y calumniarlo. Como está haciendo él sin darse cuenta y sin maldad. Porque yo creo que Richie lo hace sin maldad, ¿verdad? Y él piensa todas esas cosas que está diciendo. Pero es que es muy importante el no caer en la difamación contra el hermano, como bien ha dicho Santiago, porque eso va en contra de lo que Jesús enseña. Entonces, no es le rezo a María y no le rezo a Dios. No, en absoluto. Papá, yo a quien quiero llegar es a Dios. Yo para mí el primero de todo, o sea, es Cristo. Cristo es el centro, amigo. Ahora, si yo puedo, por medio de su madre o por medio de cualquiera de los santos que se encuentran en presencia de Dios. A ese punto iba yo. A ese punto iba yo. Y se me pasó. Se me fue la pájara. Yo a veces me siento tan pecador, tan sinvergüenza, que me siento inmerecedor de toda misericordia de Dios. ¿Y qué hago? Le pido a un santo. Porque Él ya ganó esta batalla. Él ya está en el cielo. Él ya ve a Dios cara a cara. ¿Qué le decía Jerónimo? ¿Qué decía Jerónimo respecto a esto? Sobre la intercesión de los santos. San Jerónimo decía: los apóstoles, cuando estaban en la tierra, pedían por nosotros. Ahora que están con Jesús y lo ven cara a cara, ¿se van a cerrar la boca? Pues esos mismos santos y la Virgen, los ángeles, arcángeles que están en el cielo y nuestros familiares interceden por nosotros. Qué pena que los protestantes se pierdan ese tesoro espiritual que sí tenemos en la iglesia, la comunión de los santos. También pedirle algo para poder llegar a Cristo, encantado de la vida. De la misma manera que ustedes evangélicos practican la intercesión en sus comunidades, que lo aplaudo, hermano. La intercesión no es lo mismo que rezarle a alguien, ¿ok? Si tú revisas el relato histórico de la Biblia enteramente, te dice que Dios es un Dios celoso, y de hecho esa práctica, si tú crees que en el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo te invito a ti a que me digas qué personaje. Pará, hermano, se te cortó la internet. Pará.
Hermano, hola, 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 hermano. ¿Estás por ahí? Hermanazo. ¿Escuchas? Ahora, a ver si Escucho. volviste. Ahora te escucho el audio, pero te me congelaste. A ver ahora. ¿Aló? No, tenés mala señal. Alguno va a pensar de que te boicoteé, pero tenés mala señal, hermanazo. Está bien, te lo dejo ahí sobre la palestra, Dale, hermano. dale. Te mando un fuerte abrazo, hermanito. Gracias por Estúdialo entrar siempre. igual, bendiciones. Tranquilo, lo tengo estudiado y estoy muy seguro de lo que hago. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar siempre. Dios te bendiga. Qué interesante diálogo, muy interesante. Una pena que la señal de este chico, pues, al final, pues, haya sido mala y no haya podido continuar ese diálogo. Pero al punto, ¿no?, que iba Santiago, es que era que el evangélico pide a su pastor, pide a sus amigos, a sus hermanos, oraciones. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el chico? Es que pedir intercesión no es lo mismo que rezar. ¿Cómo que no? Pedir algo también sería rezar, pedir, hacer una oración de intercesión. Si yo le digo a María en un rezo, María, quiero que me consigas de Jesús tal milagro. Estoy rezando, pero al mismo tiempo le estoy pidiendo la intercesión, ¿no? ¿O no es así? Yo, siendo inmerecedor de cualquier cosa, yo me apoyo en la intercesión, en los méritos de ese santo o de María, que la intercesión de María está por encima de los santos y de los ángeles, y yo tengo la seguridad de que mi oración será escuchada. Porque también tienes que tener en cuenta una cosa. Nuestros pecados también forman una barrera en el cielo. La Biblia da hay muchísimos versículos que amparan eso. Una persona que derrama sangre, esa oración no es escuchada. Un empresario que machaca a su empleado, la oración de esa persona no llega al cielo. Y yo, para asegurarme que esa petición mía llega a Jesús, lo hago a través de un santo, de mi devoción, o María. Eso se llama comunión de los santos. ¿Por qué? Porque todos, la iglesia peregrina, nosotros, la iglesia purgante, los que están en ese estado de purgatorio, y la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo, pues todos estamos unidos bajo el vínculo de la caridad, o el vínculo del amor, como quieras llamarle. Y ese vínculo no se rompe. Pero es que están muertos, tampoco se rompen ni con la muerte. Esa es la buena noticia. Ese es el centro del Evangelio, porque si Cristo no resucitó, tú y yo tampoco no resucitaremos con él. Pero Cristo resucitó y vive. Cristo vive. Por si hay algún despistado por ahí o despistada. Cristo vive. Y nuestros amigos, los santos y las santas y la Virgen María están en el cielo, deseando ayudarnos. Desean ayudarnos. Fíjense, a petición de ese señor, ¿no? No sé si contarlo aquí o contarlo en un vídeo aparte. Lo voy a contar en un vídeo aparte. Sí. No vamos a mezclar historias. Es referente a esto, pero es una historia muy bonita de un niño protestante y lo vamos a contar en otro vídeo. Así que estate atento. Ya te dejé un poquito en ascuas, ¿verdad? Pero en los próximos días o incluso mañana sacaré ese vídeo en el cual un niño protestante
ve a María interceder ante el trono de Dios. Eso será mañana quizás o en esos próximos días, según tenga el tiempo disponible para realizarlo. Así que estate atento para ver ese vídeo porque va a estar requete interesante. Dios te guarde, Dios te bendiga.